¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Fórum Jurídico Fiscal, programa número 32, temporada 2014, nuevamente a través de Teleimagen Codificada y también a través de forumjuridicofiscal.com.ar. Un gusto estar de nuevo en sus casas. Quiero agradecer como siempre a la gente de La Perla que nos va a acompañar en una temporada más. Hoy tenemos un programa muy completo, así que rápidamente hay que meterse con el contenido. Primero quiero destacar que en próximos programas el doctor Sáenz Valiente va a hablar de un tema muy importante como es la ampliación que hace la Administración Federal de Ingresos Públicos para el uso de la factura electrónica. A partir del 1 de mayo le llegó el turno a los alquileres cobrados por responsables inscriptos. Ojo con esto, hay una condición subjetiva, es decir, aquellos responsables inscriptos que tengan que facturar alquileres a locales comerciales, salones de fiestas y similares por más de 1.500 pesos deberán confeccionar factura electrónica. Pero también por tratarse de responsable inscripto, en el caso de que tengan que cobrar un alquiler por una casa habitación, también deberán facturar electrónicamente. Atentos porque los casos puntuales de este tema lo va a tratar el doctor Sáenz Valiente en los próximos programas. Ahora sí nos tenemos que meter con la primera nota en el programa de hoy. Ricardo Ferraro estuvo con una amiga de la casa, una eminencia en lo que es temas previsionales, la doctora Susana Acorinti, que va a tratar las jubilaciones y el impacto que tiene el impuesto a las ganancias en las jubilaciones, relacionando un fallo reciente que acaba de salir que trata este tema. Nos metemos desde Buenos Aires con el doctor Ricardo Ferraro, la doctora Susana Acorinti en Fórum Jurídico Fiscal. Hay un fallo de la Corte que todo el mundo entendió como que liberaba a las jubilaciones del impuesto a las ganancias. Aparentemente hay una mala interpretación sobre ese decisorio. Y para aclararlo de alguna manera en profundidad, hemos convocado a la doctora Susana Acorinti para que nos explique un poco cómo ha sido este decisorio, sus argumentos, y si en realidad hay una liberación de las jubilaciones, de las prestaciones jubilatorias, del impuesto a las ganancias. Vamos directamente con la primera pregunta. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola. Para mí esta es la pregunta más importante. Gracias por venir. Bueno, para mí también es un gusto que desde Fórum me hayan invitado. Es un placer poder llegar a la gente de Santiago del Estero a través de este medio y a todos aquellos que quieran llegar, digamos, a esto y un placer estar con vos acá. Muchas gracias. Decime, ¿qué tiene de novedoso este fallo? Porque en realidad todo el mundo dijo, la Corte lo que hizo fue liberó a las jubilaciones, a las prestaciones jubilatorias, las liberó de ganancias. ¿Es tan así? No, mira, en realidad el fallo, para recordar y precisar, la causa se llama Dellane Oscar Alfredo y el fallo es del 10 de diciembre de 2013. Nos vamos a acordar porque es justo fecha de la democracia, de años de democracia. Y lo novedoso de este fallo es que dos particulares, personas físicas, dos jubilados, cobraban sus haberes jubilatorios y ellos interpretaron, dos jubilados correntinos, que esa jubilación, o sea, el impuesto a las ganancias sobre sus jubilaciones era confiscatorio. Entonces, ¿qué hicieron? Se presentaron ante el Juzgado Federal de Corrientes y plantearon la inconstitucionalidad de este impuesto con respecto a ellos mismos. El juez de primera instancia de Corrientes rechaza el recurso porque hay un dato que es muy importante. El recurso de amparo es una vía residual, lo dice el artículo 43 de la Constitución. O sea, ¿cuándo usamos el amparo? Cuando no tenemos otro recurso. Generalmente uno espera que la AFIP, o sea, uno ¿qué hace? No paga y espera que la AFIP le haga el ajuste o bien presenta lo que se llama una acción declarativa. En este caso, los jubilados entendieron que era más expedito presentarse ante el juez federal. Como te dije, el juez federal de primera instancia lo rechaza, la Cámara de Apelaciones de Corrientes acepta el amparo
Y como te dije, hay dos cuestiones. El amparo no es la vía idónea en principio, porque tenés otros caminos. Pero el juez federal de Corrientes, la Cámara, aceptó el amparo. ¿Por qué? Mira, dijo así: los saberes cobrados por los jubilados, dijo, no son una ganancia, sino que es una prestación de otra naturaleza, porque es una deuda que tiene la sociedad con respecto a la clase pasiva y que tiene naturaleza alimentaria. O sea, no tuvo en cuenta el amparo, avanzó, le pareció más importante el tema tributario, digamos, de afectación del derecho que la vía formal elegida. Pero es ir al fondo de... Que pasó, dijo, bueno, esto es una cuestión de puro derecho, avanzó y le dio lugar a los jubilados. ¿Qué pasa? La AFIP fue a la Corte, obviamente, y ahí la Corte sí planteó dos cuestiones. Dijo, no es la acción de amparo la vía idónea. Acordate que nosotros tuvimos con el ajuste por inflación, la primera causa fue Santiago Dugan Trochelo, que la Corte dijo no vengan con amparos, y la otra causa fue la causa Candy del 3 de julio del 2009, en donde dijo, bueno, vengan, vamos a abrir la instancia. Pero ¿qué pasa? En Candy pasó algo muy importante. Acompañaron una certificación contable y después hubo un par más, hubo de la AFIP, en fin, se llegó a probar que ese impuesto era confiscatorio. En el caso de los jubilados se limitaron a plantear la inconstitucionalidad a secas. Dijeron que era inconstitucional porque era confiscatorio, pero no hicieron una certificación contable en donde demostraron que esa afectación patrimonial del impuesto era superior al 33% que históricamente nos tiene la Corte. Con lo cual, fíjate que lo que dice la Corte, dijo, bueno, el amparo no es la vía idónea. Sin embargo, entro un poquito más y le digo a estos jubilados, miren, ustedes tendrían que haber traído la certificación contable. Como no la trajeron, le rechazo el amparo. Es decir, dijeron el amparo no va primero, pero después entraron un poquito y les dijeron, como no acreditaron, se rechaza el amparo. Ahora, una cosa, uno dice que por su naturaleza no es una renta, sino que tiene naturaleza alimentaria. Exactamente. El otro lo rechaza porque no se demuestra la confiscación. Exactamente. ¿A vos te parece que en el futuro la Corte avanzará sobre el primero de los argumentos, es decir, declarar la inconstitucionalidad, porque confiscatoriedad es una cosa, es un argumento, y que sea de naturaleza alimentaria es otro argumento? ¿Cómo lo ves para el futuro? Mira, yo creo que la Corte dejó abierta la puerta, porque en uno de sus considerandos dice que el rechazo de este amparo no implica abrir juicio respecto de planteos futuros análogos. Quiere decir que esto de la Corte es muy importante, porque si bien no entró a decir si el amparo no es la vía idónea, dejó planteada la posibilidad de que alguien, a través de la vía que corresponda, haga verle, digamos, permita que la Corte resuelva y diga que efectivamente, en este caso puntual, el impuesto a las ganancias sobre los saberes jubilatorios resulta confiscatorio. Así que entiendo que la Corte dejó la puerta abierta y también recordemos que hay una causa antigua, no tan antigua, pero del 11 de julio del 2006, en donde hubo un juez digamos, un juez sanjuanino, un juez jubilado de San Juan, en donde llegó a la Corte por un amparo y, bueno, la Corte no entró, pero no entró no porque era el amparo, porque ratificó la postura de la Cámara Federal de San Juan en el sentido de que los jueces no pagaban ganancias. Quiero decirte que acá tenemos un antecedente, la causa es Gutiérrez, del 11 de julio del 2006, como les dije recién, en donde la Corte entró en un tema de jubilaciones con respecto a un juez, en ese caso un juez provincial. Así que me parece que este fallo es alentador en el sentido de que nos permite llegar a la Corte, digamos, a través de, digamos, para plantear esta inconstitucionalidad. O sea, se puede estar esperanzado sí, en algún momento, en alguna presentación que tenga, sí, digamos, un decisorio positivo en ese sentido. A mí me parece que sí, que no hay que bajar digamos que no hay que bajar los brazos, sí hay que sentarse a trabajar, contadores y abogados en conjunto, ¿no es cierto? Porque esto no es solo el escrito judicial. Sí, no es solo jurídico. Susana, muchas gracias. Bueno, a vos también. Seguimos en Fórum Jurídico Fiscal.
Ahí estaba entonces la doctora Susana Corinti, agradecemos su presencia en el programa. La vamos a tener nuevamente, contador Pena, en este mes de mayo, tratando otro fallo importante de Cámara esta vez, y además va a ser una abonada a lo largo de todo el año porque son brillantes las explicaciones y es una eminencia que tiene que estar constantemente en Fórum Jurídico Fiscal. Es momento de meternos en el ciclo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Agradecemos a la contadora Patricia Ivonne Orellana y a todo el Consejo por apoyar nuevamente a Fórum Jurídico Fiscal. También me quiero acordar de la decana y de toda la gente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que como ustedes ven también está apoyando a Fórum este año y que obviamente van a tener su espacio para mostrar todo lo que está creciendo la facultad. Ahora es momento de meternos, como dije, en el micro del Consejo, importante tema técnico desarrollado por la contadora Patricia Ivonne Orellana. Lo vemos acá, al micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas en Fórum Jurídico Fiscal. Buenas tardes, un gusto nuevamente en este año 2014 estar presente en este programa jurídico y fiscal que naturalmente, como todos los santiagueños estamos siendo testigos, va creciendo no solo en su audiencia, sino también en la calidad de sus contenidos. Así que el Consejo de Ciencias Económicas este año nuevamente va a estar presente a través de este micro, en el cual nosotros como institución comprometida con los profesionales en ciencias económicas vamos a difundir distintas actividades que hacen a la institución, como así también aspectos técnicos que son de interés para todos los profesionales, tanto contadores como licenciados. En este último sentido, quiero comentarles para todos los profesionales en ciencias económicas en relación al informe de lavado de dinero. Ha existido una confusión de parte de los registros de obligar a los profesionales, contadores públicos, a inscribirse en la UIF en el caso de adquirir un vehículo. ¿Qué quiero decir? Un contador público compraba un vehículo para su uso personal y en el registro automotor le obligaban a inscribirse ante la UIF. Esto ha sido un error en virtud de que técnicamente y legalmente en este caso particular, en donde el contador público solamente lo que está haciendo es adquirir un vehículo, no tiene la obligación de inscribirse ante la unidad de información financiera. Ha sido tal vez un error producido por la interpretación de la resolución de la UIF en la que establece que los profesionales deben estar inscritos ante esta unidad. No es este el caso concretamente al que me estoy refiriendo, que es la compra de un vehículo en el caso del que el contador se tenga que inscribir. Las razones son otras, expresamente estipuladas en la resolución y concretamente son el caso de que el contador público actúe como auditor externo o síndico societario en el caso de que la empresa a la cual está auditando o está fiscalizando haya duplicado sus ventas o sus activos de un año a otro, o en el caso de que sus activos superen la suma de los 10 millones de pesos, y en otros casos específicos establecidos concretamente por la ley de lavado, que son los sujetos incluidos en el artículo 20. En conclusión, para que esto quede claro y en especial para los colegas contadores públicos, quiero resaltar, nosotros contadores públicos no tenemos la obligación de inscribirnos ante la UIF cuando vayamos a adquirir un vehículo para nuestro uso particular. Estamos obligados
solo en el caso de ser auditores externos o síndicos dentro de los parámetros previamente establecidos por la resolución de la Unidad de Información Financiera. Esto es muy importante y, por supuesto, ante cualquier consulta al respecto, los invito a que se comuniquen con las secretarías técnicas del Consejo para aclarar cualquier duda que tengan en relación con esta situación que se había generado. Por último, aprovechando este primer programa, quiero decirles a los contadores y licenciados que agenden dos fechas para nosotros importantes. El 6 de junio, viernes 6 de junio, haremos nuestra tradicional cena del graduado de Ciencias Económicas en el Salón de Zambra. Y la otra fecha que quiero que agenden es el Congreso Nacional que se va a realizar en Salta los días 29, 30 y 31 de octubre. Por el caso del Congreso van a poder solicitar información también aquí en el Consejo y consultar nuestra página web. Muy bien, queridos amigos, muchas gracias por la atención y como siempre estaremos en este programa acompañando y difundiendo nuestras actividades y también nuestras cuestiones vinculadas con la parte técnica. Muchas gracias. Ahí estaba la contadora Patricia Ivonne Orellana, buen micro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. La próxima semana nuevamente vamos a tener un micro de similares características. Rápidamente queremos comentar que a través de la resolución 232 del año 2014 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se incorporó a la provincia de Santiago del Estero dentro de las provincias con emergencia y o desastre agropecuario. Esto fue muy reciente, fue el 8 de mayo y significa que hasta el 30 de junio los productores santiagueños que hayan sufrido las inclemencias climáticas que provocasen desastre o emergencia agropecuaria deberán solicitar el certificado correspondiente al gobierno de la provincia de Santiago del Estero para poder gozar de los beneficios de la ley 26.509 en su articulado 23 y otros, que establece muchas prórrogas impositivas, suspensión de ejecuciones fiscales, etc. Bueno, repasen un poquitito la resolución y también lo que establece la ley de emergencia agropecuaria porque es realmente muy importante. En la continuidad del programa, ahora sí, tenemos que meternos con una nota infaltable. Cuando hablamos de construcción, allí tiene que estar nuestro amigo el doctor Osvaldo Balán, que dialogaba con el doctor Ricardo Ferraro sobre los fideicomisos de construcción al costo, algunos fallos recientes de suma importancia. Esta es una nota que realmente queríamos ver, muy reciente, muy actual. El doctor Osvaldo Balán en Fórum Jurídico Fiscal. Hoy vamos a hablar sobre los fideicomisos de construcción. Una vez más nos convoca este tema porque seguimos teniendo novedades al respecto. Hay un fallo bastante reciente que tiene que ver con el tratamiento de los fideicomisos de construcción al costo y el impuesto a la ganancia mínima presunta. Y también tenemos algún otro antecedente vinculado al impuesto al valor agregado y los fideicomisos de construcción. La verdad que este tema es interminable, inabarcable, cada vez más complicado, aunque podemos decir que el fallo del Tribunal Fiscal de la Sala B va en el buen camino, en el sentido de considerar que no debería aplicarse el impuesto a la ganancia mínima presunta a los fideicomisos de construcción al costo. El fallo es del 10 de diciembre del 2013, se llama Fideicomiso San Gabriel y hace mención justamente al carácter del impuesto a la ganancia mínima presunta y qué significa un fideicomiso de construcción y adjudicación al costo, donde en realidad no se está persiguiendo ninguna utilidad, no hay ninguna ganancia, simplemente lo que se pretende es que cada uno de los fiduciantes, beneficiarios, adjudicatarios, se quede con alguna de las unidades. Estamos hablando de construcción de vivienda, entonces no se persigue ningún fin de lucro, ninguna ganancia, y esto hace que el Tribunal Fiscal, después de un
yo diría análisis muy pormenorizado, llega a la conclusión que más allá de la literalidad de la norma, el gravamen no debería aplicarse. Cuidado que hay varios dictámenes de la FIP que obviamente venía sosteniendo todo lo contrario. Por ejemplo, los dictámenes 75 y 76 del 2017, algunos hasta dolorosos, como un fideicomiso de construcción en la provincia de Neuquén, un fideicomiso de tipo social, donde una parte del dinero lo ponía la gente de escasos recursos, el resto el gobierno de la provincia del Neuquén, y el objetivo era, bueno, que las personas pudiesen hacerse de su vivienda económica. Y sin embargo, como fueron a través de la vía de un fideicomiso, opinó la FIP que correspondía el impuesto a la ganancia mínima presunta. Y basándose, yo diría casi exclusivamente en el texto de la ley, porque la ley de ganancia mínima presunta prevé que los fideicomisos comunes ordinarios son sujetos. Pero bueno, hemos hablado bastante del tema de la razonabilidad. Hay que interpretar las leyes de una forma lógica y razonable. Si no existe ninguna ganancia, ni va a existir, ustedes saben que el fundamento, la razón de ser de ganancia mínima presunta es complementario, es un impuesto complementario al impuesto a las ganancias. Si no existe el impuesto a las ganancias, mal puede existir ganancia mínima presunta. Así que es un fallo, yo diría, más que interesante. Vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Esto tiene otro tipo de implicancias, porque también lo que dice la FIP es que en el caso de adjudicación, en un fideicomiso de construcción y adjudicación al costo, el escribano, en el momento de la adjudicación, debería retener el 3% por la resolución 2139. Estamos hablando retención de impuesto a las ganancias. Está considerando que el fideicomiso adjudica y vende y gana. Y nos damos cuenta que en realidad en este tipo, ojo, hay que analizar cada contrato, hay que analizar cada situación. Pero si estamos ante un verdadero fideicomiso, cuyo objetivo es simplemente que cada uno de los aportantes fiduciantes se quede con una unidad, cuestión que fue probado, todo esto una pericia por la cual se demostró que no quedaban fondos en ese fideicomiso, que todo lo que se había invertido se había utilizado para construir y que finalmente las personas, ¿sí?, se quedaban con las unidades respectivas. Entonces, me parece que acá tenemos un muy buen argumento como para empezar a pensar qué hacer con los fideicomisos de construcción al costo y ganancia mínima presunta. En este caso ni siquiera se inscribió, le jugó a favor del contribuyente, consideró que no debía inscribirse, no estaba inscrito en el gravamen. El fisco, bueno, atacó con los argumentos habituales, que se trata de un bien de cambio en cabeza del fideicomiso, pero eso también hoy está un poquito en discusión, todo está en discusión. Así como hablamos de un fallo muy interesante y positivo, como es este de Fideicomiso San Gabriel, tenemos un fallo de Cámara que en nuestra humilde opinión no es tan positivo, que es el de López Mariana. Porque en López Mariana lo que dice la Cámara es que en un fideicomiso justamente de construcción y adjudicación, el responsable en el impuesto al valor agregado ya no sería el fideicomiso, sino la persona física, en este caso López Mariana, ¿sí?, como que habría construido con el propósito de obtener un lucro con la ejecución y posterior venta. Y la verdad que en este fallo o en este caso no estamos muy de acuerdo, porque consideramos que hay una gran cantidad de dictámenes anteriores que dicen que es el fideicomiso el que realiza la obra sobre inmueble propio. Me parece que en el caso López Mariana tuvo mucho que ver la situación puntual, porque resulta que apenas estos inmuebles fueron adjudicados, a los pocos días fueron vendidos. Entonces, para la Cámara, quien tuvo el propósito de lucrar con la enajenación fue justamente esta persona física que recibió una cantidad de inmuebles, ¿sí?, y los vendió muy rápidamente. Entonces, cuidado, cuando uno habla de fideicomisos, me parece que hay que analizar cada caso puntual, cada contrato, cada situación, porque si no nos podemos llevar a algún tipo de sorpresa. Con el tema de ganancia mínima presunta, volviendo al fallo de Fideicomiso San Gabriel, tenemos buenas noticias de la Corte, no justamente con el caso de Fideicomiso, pero hablando de razonabilidad y hablando de la necesidad de que existe una ganancia para que el impuesto a la ganancia mínima presunta pueda aplicarse. Bueno, está el fallo de Diario Perfil, un fallo muy reciente, muy interesante, donde
se amplía lo que ha dicho la Corte en la causa Armitage, porque lo que dice el pronunciamiento en la causa Diario Perfil, que es muy reciente, del mes de febrero, es que basta la existencia de quebranto en el ejercicio involucrado, quebranto impositivo, para que la presunción de ganancia mínima presunta sea irreal, ilegal, inconstitucional. Así que, en general, buenas noticias, pero mucho cuidado en materia de fideicomisos porque cada caso es un mundo distinto. Ahí estaba el doctor Osvaldo Balán, brillante exposición, lo vamos a tener a lo largo de todo el 2014 porque es un lujo, como siempre decimos. Ahí estaba el doctor Osvaldo Balán, brillante exposición, lo vamos a tener a lo largo de todo el 2014 porque es un lujo, como siempre decimos, tenerlo en nuestro programa. Quiero recordarles que pueden volver a ver cada uno de los bloques, repasar cada uno de los temas a través de forumjuridicofiscal.com.ar y en nuestras redes sociales. Así que, obviamente, quiero agradecer por ese trabajo a Juan Pimirolo. Se está terminando el programa. Agradecemos la producción ejecutiva del Contador Pena, que está acá al lado, hoy atacando los tobillos. Fuerte para que todo esto salga bien, cual Checho Batista en el Mundial 86, realmente muy duro, pero todo ha salido a la perfección. Nos estamos despidiendo con una frase de un reconocido tributarista español, el doctor Ferreiro La Pazza, que realmente nos deja una frase imperdible, y nos vamos con una chacarera muy buena de Néstor Garnica, la chacarera del violín. Así se termina un nuevo Fórum Jurídico Fiscal.